Bueno, esto empezó con un rato que tenía libre. Es el resultado de un corte que hice en 40 minutos, o menos en realidad. 40 minutos es lo que tenía disponible y dije, bueno, voy a emprolijarme un poco lo que tengo. Para eso busqué hacerme un corte natural y prolijo, nada muy marcado, no muy pelado, porque mientras más cortas son las medidas, más difícil es que quede perfecto. No busco la perfección, pero sí que quede un poco más prolijo. Empecé con el peine amarillo, el número 4, y después con el número 3. Si se fijan, lo que hago es apretar la máquina contra el cráneo y que la misma forma del cráneo me vaya llevando hacia afuera. ¿Para qué? Para conectar la medida más corta con el largo final de la parte de arriba, que después igual lo voy a emprolijar. Pero de esa manera me va a permitir que quede todo más conectado y que los pasos siguientes sean más fáciles. Si yo aplico mucha presión en la máquina y esa presión no la suelto en ningún momento, me va a dejar una línea muy marcada con la cual después voy a tener que luchar para poder borrarla y que quede prolijo el corte. La idea del corte es que quede homogéneo todo. ¿Qué quiero decir con homogéneo? Que la parte de abajo y la parte de arriba se vean unidas, que no se vea un escalón. Y bueno, esa es la idea del corte. Ahora agarro el peine número 2, recién usé el 1,5 para marcar una guía más corta y lo que hago es lo mismo, pero sin copiar la forma del cráneo. Entro con presión y salgo como si estuviera marcando una línea vertical hacia el techo. Bueno, la máquina va a seguir esa línea. Por momentos hago movimientos más rápidos y siempre con la palanca hacia abajo, porque eso me va a perdonar un poco más en caso de que aplique más presión de la debida. Se preguntarán cómo sé identificar cuándo presionar y cuándo no. Básicamente cuando el cráneo se mete hacia adentro, porque si ahí no aflojo la máquina, la muñeca, voy a hacer que la forma del corte de frente se vea redonda y no es lo que buscamos. En este caso yo tengo el cráneo muy metido hacia adentro en la parte de la unión de los laterales y la zona superior, entonces la compenso dejando un poco más de longitud en esa zona. Hay gente que tiene cráneos mucho más voluminosos en esa parte, entonces no necesito sacar la máquina tan pronto, sino que el mismo cráneo me va a ir guiando cuando lo tengo que hacer y cuando no. La idea es que cuando uno se ve de frente no vea pelos que sobresalen en la zona de los laterales. Acá lo que hago con la máquina sin peines, con la palanca hacia abajo, o sea 0,5, es dar la vuelta y de esa manera, con el movimiento que ustedes pueden ver, borramos un poco la línea, la vamos aflojando en realidad. Cortando así va a cortar un poco menos que si la pasáramos al derecho. Entonces podemos ir atenuando esa línea. Siempre con un movimiento controlado, porque si vas muy confiado y apretás demasiado, también te va a pasar lo mismo de marcar línea y todo el proceso se complica un poco más. Si uno no tiene mucha experiencia, lo conveniente es empezar con medidas más altas, porque en longitudes mayores los errores se notan menos, entonces vas a pagar más barato el error y vas a poder solucionarlo en caso de que ocurra. Ahora agarré el peine número 0,5 y con la palanca hacia afuera, o sea abierta, en la medida en que menos corta, voy pasando también con la misma técnica, entrando con algo de presión y saliendo sin presión. En ese caso, como la medida es más corta, va a agarrar más fácil pelo y lo va a cortar más fácil, entonces la presión es todavía menor. Si se fijan, pasé muy pocas veces y ahora lo que hago es definir un poco los contornos y con la misma técnica de la máquina al revés ir borrando esa última línea del acero. La patilla ya va quedando bastante decente, por lo menos a mi gusto. Como les decía, no busco un degradé hiperpelado, muy definido, simplemente un rebaje que se vea natural y que emprolije lo que tenía. Ahora sigo también en los contornos con esta maquinita que es re chiquita, es la Andis Slimline, me encanta y se me hace muy fácil para trabajar en estas zonas. Marco también la nuca, siempre siguiendo los límites naturales de hasta donde crece el pelo. Si uno se pasa de eso y empieza a querer definir mucho la línea, después cuando empieza a crecer se ve menos natural, entonces envejece peor el corte.
Por eso es que prefiero hacerlo lo más natural posible. Ahora pelo la parte de abajo, saco bien toda la pelusa. Y ahora empiezo a repasar con el peine número 1. También palanca abierta. Si se fijan, usé muy pocos peines con la palanca cerrada. Solo para detalles puntuales que vi. Porque de esa manera, como les decía, es más fácil lograr un resultado natural. En esta zona, por lo general, la de atrás de la oreja, siempre es mejor que quede un poquitito más corto, porque se junta mucho pelo y se ve un volumen que de frente es muy molesto. Sobre todo si trabajan en un cliente, es fundamental esa parte, no dejarla tan voluminosa, a menos que el corte requiera el largo. Llegado a este punto voy viendo también si es necesario repasar algo. En este caso veo algo de volumen en ciertas zonas, entonces agarré el peine número 2, también el número 3. El 2 es el violeta que pasé recién. Y ahora con la tijera de pulir elevo los pelos con la paleta, digamos, de la tijera que no tiene el dentado. Los elevo y cierro la tijera suavemente. Si aprieto mucho, por lo general va a agarrar más pelo y es más probable que les deje una marca. Yo la tijera la pongo siempre en diagonal, porque de esa manera queda más natural el resultado. No es la manera ideal. Yo en un cliente, por ejemplo, lo haría con peine y con tijera. Pero bueno, yo en mi caso lo que priorizo es que el corte se vea armonioso en su conjunto. En esta parte final secciono el flequillo y lo corto recto, porque a mí me interesa que quede recto y con algunas puntas medio desflecadas. Y después voy llevando mi guía desde adelante hacia atrás, buscando un corte cómodo y parejo. Después se me cortó la grabación y no pude terminar de grabar, pero en caso de que quieran aprender más, coméntenmelo y muestro cómo, en un video aparte, cómo corto con tijera arriba.